indiscutiblemente el conquistador más exitoso, revolucionario y brillante de toda la historia. Creó el Imperio Mongol en 1206 y en tan solo 20 años lo llevó a dominar más de una sexta parte del mundo, siendo el mayor imperio de territorios continuos de la historia. Este llegó a tener una extensión de 24 millones de kilómetros cuadrados, abarcando desde la península de Corea hasta el río Danubio al este de Europa, mucho mayor que el Imperio Romano en su apogeo. La increíble expansión militar mongola no se debió a una superioridad numérica avasalladora o a una tecnología armamentística sin precedentes, sino principalmente a la organización militar y a las tácticas de Genghis Khan. El emperador mongol basó su forma de combate en principios pioneros como la meritocracia y el pragmatismo, y utilizó diversas tácticas militares que iban desde vanguardistas formas de combate hasta formas de inducir el terror psicológico en el enemigo. El resultado fue increíblemente exitoso, y verdaderamente nadie estuvo más cerca que Genghis Khan de cumplir algo que hoy es una fantasía: conquistar el mundo entero. En este video veremos las efectivas tácticas de guerra que le permitieron a Genghis Khan, el señor de las estepas, y al Imperio Mongol dominar más de una sexta parte del mundo. Te habla Jorge Rojas. Bienvenido a Armapedia. El lugar y el año exacto del nacimiento de Genghis Khan no es conocido, pero la mayoría de historiadores sostienen que nació cerca del lago Baikal en la actual Mongolia en 1155, 1162 o 1227. Su nombre de nacimiento fue Temujin y su padre, Yesugei, era el jefe de un clan menor y pobre llamado los Borijin. En esa época las tribus mongolas estaban cada una por su cuenta y eran violentamente dominadas por los tártaros. Estos últimos fueron los encargados de envenenar al padre de Temujin, o sea Genghis Khan, cuando este tenía solo 9 años de edad. A partir de ese momento, el joven Temujin se vio obligado a vivir escapando por las llanuras mongolas junto con su familia, pero desde temprana edad mostró una enorme capacidad de liderazgo y un valor inigualable, lo que pronto le valió un fiel grupo de seguidores y guerreros. Lentamente, a base de victorias y hazañas, este pequeño grupo se convirtió en un verdadero ejército. El primer objetivo de Temujin fueron los tártaros, a los que masacró sin piedad como venganza por la muerte de su padre. Las recompensas de esta primera gran victoria fueron divididas justamente con todos los suyos, lo que le ganó aún más fieles. En pocos años, Temujin y sus hombres doblegaron a todas las tribus rivales de la estepa mongola. En 1206, él abandonó su nombre de nacimiento y fue proclamado como Genghis Khan, que puede traducirse como Señor Universal. A pesar de haber conquistado gran parte del actual territorio de Mongolia, Genghis Khan inició una nueva era de conquistas que duraría más de 20 años. Esto no solo era por hambre de poder, sino también porque en tiempos de guerra, él gozaba de poder absoluto ante sus fuerzas, erradicando todo peligro de ser depuesto. Genghis Khan logró hacerse en poco tiempo de Manchuria y cruzar la Gran Muralla hasta llegar a Pekín. Durante la siguiente década, el Imperio Mongol conquistaría gran parte de China. Mientras tanto, otra parte de su ejército se dirigió al oeste, apoderándose en 1218 del reino de los Karayitai. Luego siguió aún más hacia el oeste, primero enfrentándose al reino Khwarezm, un gran imperio ubicado en los actuales Irán y Afganistán, buena parte de la India, el mar de Japón, el Ártico, el Tíbet, y después expandiéndose hacia el territorio de las repúblicas exsoviéticas de Asia Central e incluso de una parte de la actual Rusia. En 25 años, el ejército mongol conquistó más tierras que el ejército romano en 400 años. Los sucesores del conquistador mongol continuaron las conquistas y en unos años sus ejércitos amenazaban países tan distantes entre sí como Hungría, Egipto y Japón. En total, la enorme conquista de Genghis Khan se cobró la vida de más de 40 millones de personas, cifra que para la época representaba aproximadamente un 11% de la población mundial. En cifras de la población mundial actual, eso supondría terminar con más de 850 millones de personas, algo brutal. A Genghis Khan también se le atribuye haber matado a más de 1.7 millones de personas en una sola batalla. Esta cifra coincide con casi toda la población de Nishapur, ciudad persa situada en el actual Irán. En 1221, el yerno favorito de Khan fue alcanzado y muerto por una flecha. El propio Genghis Khan estaba disgustado, al igual que su hija recién enviudada. En su angustia, le dijo a su padre que matara a todos los habitantes de la ciudad. El hijo menor de Khan dirigió el ejército, tardando 10 días en completar la tarea. Seguir detallando la expansión del Imperio Mongol puede
tomar demasiado tiempo, ya que estos no se detuvieron en ningún momento, llegando incluso a Bulgaria por el oeste y a Corea por el este. Solo para darte una idea, su ejército del este, sin base de repliegue alguna, recorrió más de 20.000 kilómetros en solo 4 años. La expansión de las fuerzas de Gengis Khan fue un éxito sin precedentes. El imperio llegó a incluir regiones tan importantes y distantes como China, Persia, Europa Oriental, Mesopotamia y partes de la India y Rusia, pasando a la historia como el imperio terrestre más extenso de todos los tiempos. Todo esto lleva a una pregunta fundamental: ¿cómo demonios lo hicieron? A diferencia de lo que muchos creen, el imperio mongol no contaba con una superioridad armamentística avasalladora sobre sus rivales. De hecho, su arma principal, el potente arco compuesto, solo presentaba pequeñas diferencias con el usado por los escitas más de 2000 años antes. De la misma manera, si bien las fuerzas de Gengis Khan llegaron a estar compuestas por más de 1 millón de hombres, lo cierto es que este contaba con muchos ejércitos que se encontraban conquistando distintos territorios de forma simultánea. No era un solo ejército de 1 millón de hombres. Por esto mismo, era más que común que las tropas mongolas tuvieran que luchar en inferioridad numérica contra el enemigo que luchaba por no ser completamente conquistado. Hay muchas razones detrás del éxito mongol. No obstante, la principal es el liderazgo de Gengis Khan. Por un lado, él basó su liderazgo en determinados principios y políticas que eran poco comunes en la época, pero que fueron fundamentales para asegurarse la lealtad de sus generales y de sus súbditos. Por otro lado, Gengis Khan fue un brillante militar que reconoció la naturaleza y las fortalezas de sus tropas e impulsó una serie de tácticas militares de combate, algunas tradicionales y otras vanguardistas, que resultaron absolutamente aplastantes para sus enemigos. Empecemos por lo primero. Más allá de su poder en tiempos de guerra, la sociedad impuesta por Gengis Khan era considerablemente justa, al menos para con sus guerreros y ciudadanos. Él permitía que cada pueblo o imperio conquistado mantuviera su propio idioma, tradiciones e incluso algunas de sus autoridades civiles, siempre bajo el control mongol. Este introdujo una época de paz y seguridad en Asia que trajo un creciente intercambio cultural entre sus pueblos. Gengis Khan nunca intentó imponer la cultura de su pueblo por sobre los territorios dominados, hasta el punto que introdujo una política de tolerancia religiosa, donde todas las personas y religiones eran iguales ante la ley mongola. Aunque esto pueda parecer que no tenga tanto que ver con la guerra, Gengis Khan sabía que para sostener un imperio de semejante tamaño necesitaba toda la obediencia y predisposición posible. Él pensaba de forma simple pero inteligente: si la gente estaba contenta, no iniciaría levantamientos. De la misma forma, muchos de los pueblos a conquistar escuchaban esto y preferían entregarse a los mongoles, dado que las condiciones no sonaban tan mal, y de esa forma evitarían ser masacrados por su ejército. Esta unidad y paz en su imperio le permitió a Gengis Khan crear una intrincada red de rutas de suministros y comunicaciones que abarcaba gran parte de Asia y permitía comunicarse y mantener en buenas condiciones a sus ejércitos que peleaban en territorios tan distantes, lo que en la guerra moderna sería tener una buena cadena de suministros y logística. No obstante, tal vez la decisión militar más fundamental y que más justifica el éxito es basar la organización de su ejército en la meritocracia, es decir, vincular el rango de sus hombres a su competencia en combate y no a su linaje. Gengis Khan elegía a sus mejores hombres para ser generales. No le importaba si se trataba de un mongol de una familia importante o de un campesino extranjero. Cualquier hombre podía servir en el ejército de Gengis Khan y, si mostraba condiciones, incluso subir cargos. Esto no solo fue fundamental porque ubicó a los hombres más talentosos y capacitados en los lugares más importantes, mejorando las capacidades y el funcionamiento del ejército en sí, sino que también les dio un espíritu de compañerismo y una sensación de igualdad a las fuerzas mongolas. Pero Gengis Khan no solo dispuso de un nutrido grupo de excelentes subordinados, sino que estos le fueron absolutamente fieles, incluso hombres como Jebe, que había matado de un flechazo al caballo de Gengis Khan durante una batalla, hombres que habían sido sus enemigos y a los que había perdonado. La meritocracia y la organización fueron dos elementos fundamentales para el éxito de Gengis Khan. Además, para permitirle crecer en su carrera militar a los soldados más destacados, él impuso un sistema de organigrama donde las unidades de combate estaban conformadas por amistad y familiaridad. El ejército no separaba a los clanes, sino que mantenía la cohesión. Esto creaba un sentido de lealtad en el que cada hombre estaba dispuesto a sacrificarse por cada uno de sus compañeros, ya que en muchos casos eran familiares directos o amigos muy cercanos. No obstante, todo esto no significa que Gengis Khan no pudiera ser cruel y destructivo como cualquier otro emperador o conquistador o dictador de la actual época. Él sabía muy bien que el miedo era una de las herramientas más poderosas con las que contaba, pero este no solo aplicaba el temor en sus enemigos, sino también en sus soldados y súbditos. La disciplina que implementó en sus tropas era durísima y los castigos ante las violaciones a su código aún más duras y generalmente colectivas. Esto quiere decir que toda una unidad sufría por las acciones de un soldado.
Según Juan de Plano Carpini, un monje franciscano que visitó el Imperio Mongol 18 años después de la muerte de Gengis Khan, si algún soldado de una unidad de 10 hombres, o sea, un Arván, huía en plena batalla, era ejecutado con sus compañeros. Y si era todo un Arván el que huía, entonces era justiciada la unidad de 100 soldados, un Yagún. Esto funcionaba a la perfección para evitar levantamientos, deserciones y traiciones. Si bien todo esto jugó un rol fundamental en la sociedad y en la máquina de guerra mongola, fueron las tácticas de guerra de Khan y sus generales las que le permitieron ganar batallas constantemente y conquistar una buena porción del planeta. Estos siempre fueron sumamente pragmáticos y delicados a la hora de planear la batalla. Previo al momento de atacar había un intenso trabajo de inteligencia sobre el enemigo para preparar la estrategia de combate más acorde o efectiva de acuerdo al contrincante. Era frecuente que los espías mongoles viajasen en las caravanas comerciales o que se extrajese la información directamente de los comerciantes. Si bien el ejército mongol tenía sus tácticas usuales, las cuales funcionaban a la perfección considerando las características de los ejércitos mongoles, lo cierto es que Gengis Khan y sus generales no tenían miedo de cambiar o de adaptar sus formas de combate. De la misma forma, estas tácticas fueron adaptándose y mejorándose año tras año, aprovechando la experiencia de combate contra distintas fuerzas del mundo. Esa experiencia de combate que solo puede darte el estar literalmente en guerra todo el tiempo. El ejército mongol era una fuerza nómada que tenía dos componentes básicos y fundamentales: sus caballos y sus arcos. Estos eran jinetes de gran maestría que usaban la velocidad y fugacidad de sus caballos como modo de ataque. Al mismo tiempo, su arma principal era el arco y flechas. Aunque estos contaban con lanzas y otras herramientas más pesadas, su forma de combate se basaba principalmente en el arco y la flecha. Las habilidades de arquería y montar a caballo eran entrenadas desde niños por los mongoles, por lo que eran cualidades naturales de la mayoría de los soldados. Esto hacía que, en la mayoría de sus combates, estos hicieran ataques relámpago de golpea y escapa, aprovechando su rápida movilidad y la larga distancia de su arma. Mientras estos aplicaban diversas tácticas diferentes, incluso dentro de los ataques relámpago, en muchos casos la premisa de lucha era simple: causar el mayor daño posible desde la mayor distancia. Revisemos algunas de estas tácticas más usuales y efectivas que volvieron invencible durante décadas al Imperio Mongol comandado por Gengis Khan. Tormenta de flechas. Esta era una de las tácticas más comunes. Básicamente consistía en un ataque coordinado de 200 o 300 metros con cientos o miles de flechas cayendo sobre el enemigo simultáneamente. Aunque no era un ataque de precisión, el objetivo de romper las filas del oponente, bajar la moral y hacer que cundiera el pánico en las filas contrarias siempre funcionaba. Estrategia de caracol. Las unidades de los mongoles, como las de muchos ejércitos de la época, estaban conformadas por 10, 100, 1000 o 10.000 hombres. Esto permitía que las tácticas se replicaran de manera exitosa en distintas escalas. Una de las más habituales en cualquier escala era la de caracol o de caracoleo. Esta consistía en separar las unidades de a 20, en caso de que fueran tropas de 100 hombres. Mientras una parte funcionaba como retaguardia y caballería pesada, las otras 4 fracciones de 20 atacaban en oleadas al enemigo. Cada grupo cabalgaba hasta 50 metros de las líneas enemigas, disparando flechas, y luego iniciaban la retirada sin dejar de disparar en ningún momento. Cuando estos se alejaban, un nuevo grupo entraba y hacía lo mismo. Esto le permitía a los mongoles agobiar al enemigo sin dar mucha posibilidad de contraataque y sin agotar a sus propios hombres. Como pocas otras, esta táctica resultaba enormemente efectiva y aplastante. Retirada fingida. Esta clásica estrategia de guerra practicada desde la antigüedad era una de las especialidades de las fuerzas de Gengis Khan. La retirada fingida consistía en un ataque realizado con una fuerza menor que, al verse rápidamente superada, emprendía la retirada. El enemigo comenzaba la persecución para aniquilar esa tropa tan inferior, pero en verdad era llevado a un lugar previamente acordado donde otras numerosas fuerzas mongolas los atacaban por todos los flancos. Esto se utilizaba mucho para sacar al ejército enemigo de grandes ciudades fortificadas y enfrentarlos en una zona favorable a través de una emboscada que les daría inmediatamente una ventaja. Tácticas fabianas. Originada en la Segunda Guerra Púnica entre Roma y Cartago, esta estrategia militar apuntaba a vencer al oponente a través del desgaste. En la misma, los mongoles evitaban los grandes combates directos, se separaban en numerosos grupos y agobiaban al enemigo, entrando en pequeños combates o cortando sus líneas de suministros. Al estar separados, el enemigo nunca sabía exactamente contra cuántos soldados se enfrentaba y la sensación de constante peligro desgastaba las defensas y la moral de los defensores. Esta estrategia podía durar días, semanas o meses, lo que fuese necesario para encontrar el momento justo de lanzar un ataque grande y sorpresivo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Los mongoles probaron nuevas estrategias para hacer frente a situaciones desconocidas. Una de ellas fue cuando en su conquista por el norte de China, en su lucha contra los Jurchen en 1211, solo pudieron apoderarse de ciudades pequeñas o mal defendidas.
principalmente a través de ataques por sorpresa. Pero en los años siguientes desarrollaron un potente tren de asedio por el sencillo sistema de reclutar a miles de desertores chinos que aportaban los conocimientos e incluso las máquinas de asedio de las que los mongoles carecían. En este caso, las capacidades de adaptación se combinó con la meritocracia, que no solo se aplicaba a los mongoles. Cualquiera podía servir en el ejército de Genghis Khan, desde un humilde pastor de la estepa con aptitudes para el mando, hasta un desertor chino con conocimientos en la guerra de asedio. Tácticas de flaqueo y doble envolvimiento. Usadas hasta hoy en día, estas tácticas militares históricas tampoco eran ajenas para Genghis Khan. Estas eran muy utilizadas por los mongoles, tanto para atacar ciudades como para enfrentarse a fuerzas superiores numéricamente. Envolver al enemigo y rodearlo para atacarlo por cualquier flanco de forma sorpresiva siempre ha sido una estrategia exitosa, y en manos de un ejército tan rápido para desplegarse y tan efectivo como el mongol, era básicamente una sentencia para el enemigo. Claramente, estas solían hacerse con una cantidad grande de jinetes. Tácticas de guerra psicológica. Los mongoles y Genghis Khan eran especialistas en la manipulación mental. Estos podían ser extremadamente sanguinarios, aunque no siempre lo hacían con gusto, sino para enviar mensajes. Dejaban sobrevivientes a propósito para que escaparan al próximo pueblo y contaran lo que podía sucederles si se resistían a la conquista mongola. De la misma forma, usaba la propaganda y difundían rumores sobre el tamaño de su ejército, de forma que el enemigo se rendía o era derrotado moralmente de antemano. Simultáneamente, estos tenían una serie de tácticas para engrandecer el tamaño de sus tropas a la distancia, como levantar polvo en la retaguardia, viajar en fila india o montar maniquíes a sus caballos de reserva. Estas tácticas eran importantes a ojos de Genghis Khan y tiene una razón lógica, pues superados ampliamente en número por las poblaciones sometidas, los mongoles no podían permitirse el lujo de dejar fuertes guarniciones para vigilar las zonas problemáticas, por lo que para ellos tenía sentido arrasarlas por completo. Las zonas conquistadas por los ejércitos de Genghis Khan, especialmente en el norte de China y el Imperio Juarezmio, perdieron una parte significativa de su población. Todas estas tácticas y muchas más ayudaron a los mongoles a convertirse en uno de los imperios más grandes de la historia. Si bien eventualmente colapsaron, en gran parte por su propio peso, esto ocurrió más de un siglo después de la muerte de Genghis Khan, pero esa es otra historia. Una de las frases más icónicas de Genghis Khan y que engloba mucho de su personalidad como conquistador fue la siguiente: soy el castigo de Dios. Si no hubieran cometido grandes pecados, Dios no habría enviado un castigo como yo. Antes de morir, Genghis Khan, a diferencia de otros grandes conquistadores como Alejandro Magno y Atila, dejaron resuelta su sucesión para evitar luchas de poder que pudieran debilitar o incluso destruir el imperio que él mismo construyó desde cero y con el que casi logra su objetivo de conquistar todo el mundo.